Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Como siempre, es un gusto poder acompañarles, ¿no?, por este medio para tener nuestras reflexiones semanales acerca de la palabra de Dios y poder comprender algunas de las cosas que suceden cada día y que al final, pues, de alguna manera estaban previstas en la palabra de Dios. Vamos a rogarle al Señor que nos conceda la gracia para poder comprender de mejor manera las lecciones que Él ha querido dejarnos en la Santa Biblia. Oramos. Bondadoso Padre, por favor, oramos para que nos concedas la sabiduría, la gracia, la luz necesaria para poder entender por qué quisiste que algunas cosas quedaran registradas en tu palabra para nuestra enseñanza. Danos pues esa bendición, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la Biblia encontramos una denominación, una manera de llamar a alguna persona, ¿no?, que es el hijo de perdición. Este calificativo fue asignado precisamente a Judas. Judas era un discípulo, uno de los 12, ¿no?, que claro, entre otras cosas, era el de mayor nivel intelectual, era un escriba, y entonces, y claro, sin embargo, a él se le llamó el hijo de perdición. Y claro, el hijo de perdición también es un término que se le aplica a un sistema que, según la profecía que encontramos en 2 Tesalonicenses, hace referencia precisamente al anticristo. Entonces nosotros debemos siendo de que solo hay esas dos menciones del hijo de perdición en toda la Biblia, entonces nosotros es necesario que pongamos la atención para reflexionar en cómo precisamente las características de Judas se aplican al anticristo en el fin del tiempo. Y para nuestro estudio, entonces, hoy vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Al inicio del capítulo nos cuenta que el Señor Jesucristo había estado atendiendo a una multitud y la había alimentado de manera milagrosa, multiplicando el pan. Y en los versos 14 y 15 del capítulo 6 leemos lo siguiente. Dice: aquellos hombres, viendo la señal, o sea, la alimentación de la multitud a multiplicar el pan, esa es la señal a la que se refiere, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ocurre de que durante casi todo el ministerio terrenal de Jesús, los que le rodeaban y que eran los que estaban de parte suya, ¿no?, abrigaron la idea de que el reino que Jesús había venido a establecer era precisamente un reino terrenal. Y aunque Jesús varias veces se les dijo que su reino no era un reino de este mundo, siendo que sus expectativas eran esas, ¿no?, la de un reino terrenal, claro,
las declaraciones de Jesús parece que no les entraban, no las entendían, porque no iban de acuerdo a sus expectativas. Y claro, aquí nos dice que ellos, en el contexto de esas expectativas que tenían, ahora comenzaron a ¿qué? Comenzaron a querer obrar una suerte de revolución al instaurar a Jesús como rey, pero como un rey terrenal. Y querían hacerlo rey por motivos materialistas. ¿Para qué? Para buscar que se cumpliesen sus sueños de supremacía, ¿no? Como nación. Entonces, claro, ellos estaban considerando que sería una nación invencible, siendo de que se podían alimentar los ejércitos de manera milagrosa y los heridos podrían ser sanados también de manera milagrosa, etcétera, ¿no? Y entonces que por fin este era el candidato perfecto, ¿no? para que fuese el rey de Israel. Y claro, cuando nosotros leemos el deseo de todas las gentes y que hay comentarios de este pasaje del Evangelio, encontramos que la idea de hacerlo rey surgió precisamente del hijo de perdición, ¿no? De Judas, porque él precisamente estaba buscando la oportunidad para que el hecho de que Jesús ocupara el trono terrenal, se llevara a cabo. Entonces, al repartir el pan, de alguna manera los discípulos actuaron como una suerte de activistas políticos, ¿no? Y esta es la razón, porque la multitud quería ahora tomarlo, ¿verdad? Apoderarse de él, dice el verso, y hacerlo rey. Ahora, cuando llegamos a los versos 6, al capítulo 6, los versos 25 al 29, ¿qué encontramos? Bueno, la narrativa del capítulo nos dice que ellos querían apoderarse de él y hacerlo rey. Pero el Señor Jesucristo no dio lugar a que eso ocurriera, sino que Él se subió al monte solo a orar. Y los discípulos cruzaron en una barca al otro lado del lago. Y cuando llegamos a los versos 25 y 29, encontramos a los discípulos y a Jesús al otro lado del lago. Jesús había cruzado el lago de manera milagrosa. Y entonces dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, se les había escapado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Jesús le estaba diciendo: ustedes me siguen por razones materialistas, ¿verdad? Por eso me siguen. Y entonces Él les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces estaba diciendo, claro, miren, no me siguen por motivos materialistas. No me siguen porque quieren obtener cosas, ¿verdad? Porque quieren conseguir poder terrenal. No me sigan por eso. Sino, dice, la perspectiva de mis seguidores debe estar enfocada en la eternidad. Por eso les dijo, no se enfoquen en lo material, en lo inmediato, sino en lo que a vida eterna permanece. Y entonces, dice el verso 28, le dijeron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Entonces, claro, ellos debían entender que Jesús no era un caudillo político de propia iniciativa, sino que precisamente era el Hijo enviado, ¿no? El Mesías prometido, para llevar a cabo una obra mucho más grande, mucho más importante que la que ellos esperaban. Y entonces le dijo que la salvación no se conseguía por las propias obras humanas, y esto es muy importante, ¿no? Que la salvación no se obtenía por las obras humanas, por los esfuerzos humanos. Nunca son suficientes. Y entonces lo que él le dijo fue que la obra, en realidad la obra que conduce a la salvación, dice, era creer en el que él ha enviado, es decir, es creer en Jesucristo. Eso es ¿cómo se llama? Lo que permite, digamos, que la redención sea efectiva. Ahora, a menudo el verbo creer, el significado de lo que significa creer en el Evangelio, no se entiende en toda su dimensión. Y nada más pareciera que en la mente de muchos es simplemente una aceptación intelectual del asunto, ¿no? En realidad no es eso solamente, sino que esto significa reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes, es decir, aceptarlo como autoridad suprema e indiscutible. Entonces, creer en Cristo implica eso, ¿no? Creer en Cristo implica aceptar que Él es Rey de Reyes, aceptar que es el Hijo de Dios, aceptar que es Dios hecho hombre y que precisamente está revestido de autoridad suprema, de autoridad indiscutible e incuestionable. Y creer significa también aceptar sus enseñanzas como la ley que rige la vida. Dejando de lado toda opinión personal, toda ideología política, dejando de lado toda tradición de origen humano. Entonces, creer es esto. Mientras nosotros no hemos aceptado que Jesucristo es el Rey de Reyes, que es Dios hecho hombre, que su palabra es la autoridad suprema y que las opiniones humanas no pueden compararse con las enseñanzas de Cristo, entonces, mientras nosotros no hemos hecho, en realidad no hemos creído en el que el Padre envió, no hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, todo aquello que contradice las Sagradas Escrituras debe ser desechado. Y es interesante porque estamos llegando aproximadamente al final del sexto milenio. En realidad creo que nadie tiene la cuenta cabal de en qué año realmente estamos, pero sí sabemos de que estamos rondando el final de los 6.000 años. Entonces, ¿qué ocurre? En 6.000 años hemos tenido conocemos cómo el hombre ha tratado de gobernarse a sí mismo, de elaborar propuestas de todo tipo, y ha quedado demostrado hasta la saciedad que todas las propuestas humanas son un fracaso, absolutamente un fracaso, ¿verdad? Y todo aquello que está basado únicamente en el esfuerzo humano está contaminado.
y que por lo tanto no puede prosperar. El profeta Jeremías en el capítulo 17 y en el verso 5 nos recuerda esto, y la manera en que lo dice es un poco, yo diría un poco fuerte, ¿no? Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, note lo que dice. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, dice que cuando los hombres confían en los hombres, y dice, y su corazón se aparta de Jehová, es decir, no toma en cuenta el conocimiento revelado por Dios, dice que el resultado será maldición. Es increíble porque a pesar de los adelantos en ciencia y tecnología que tenemos, es increíble cómo la ciencia y la tecnología se utilizan en buena medida ¿para qué? En buena medida para hacer daño. No solamente hablando de la guerra, ¿no? Que ya eso es decir bastante, pero también para acumular riqueza sin importar la destrucción de la naturaleza, sin importar la contaminación, sin importar el efecto negativo que tiene en otras personas. Y claro, al final el resultado de todo esto es tal como lo dijo el profeta, es traer ¿qué? Es traer maldición. Y es importante que comprendamos que no es que Dios envía la maldición. La maldición es el resultado, es la cosecha, ¿no? De precisamente de haber abandonado el único conocimiento que realmente puede tener éxito. Los planes de Dios siempre han sido y serán superiores a las ideas humanas. Y para eso me gustaría comentar un ejemplo. En el capítulo número 25 del libro de Levítico encontramos unas indicaciones que Dios estableció acerca del uso de la tierra. Y claro, los que de alguna manera estamos relacionados con el campo, entonces, no sé, encontramos muy fácil, ¿no?, la comprensión de este tipo de cosas. Aquellos que son de trasfondos urbanos probablemente tendrían que hacer un mayor esfuerzo para comprender estas cositas, ¿no? Y en Levítico, el capítulo 25, Dios estableció una serie de indicaciones sobre el uso, el manejo de la tierra. El recurso tierra es un recurso fundamental y básico. ¿Para qué? Para que los seres humanos, las familias, puedan tener la debida alimentación. Cada familia en Israel, según la indicación de Dios, según lo que Dios había dicho que se debía de hacer, cada familia debía recibir una porción de tierra, donde pudiera precisamente cultivar sus alimentos, ¿verdad? Y generar también algunos productos que pudiese intercambiar o vender. De esa manera cada familia tenía asegurado su medio de vida. Y al trabajarla de acuerdo al mandamiento que dice que hay que trabajar 6 días y trabajarla con el cuidado que Dios le dijo a Adán que se debía de manejar la tierra. Recuerde que Dios dijo a Adán que le entregaba la tierra ¿para qué? Para que la labrara y la cuidase. O sea, no se la dio para que se la acabara, no se la dio para que la arruinara y la degradara, no. El plan de Dios era ese, ¿no? Todas las familias deben recibir tierra. Todas las familias deben de trabajar. Todas las familias deben de cuidar la tierra. Esa era la indicación dada por Dios, ¿verdad? Entonces, esto hacía
de que todas las familias tuvieran seguridad alimentaria y que ninguna familia fuera, ¿cómo se llama?, cayera en un estado de pobreza, ¿no? Porque todos, si trabajan, ¿verdad?, y cuidan la tierra, tendrían precisamente lo que necesario para satisfacer todas estas necesidades básicas. Y una cosa muy interesante de parte de Dios fue que Dios dijo que la tierra no podía venderse a perpetuidad. Y a mí me fascina eso, ¿no? Porque quiere decir que si alguien compraba la tierra, en realidad no era que la compraba para enajenarla, sino que lo que hacía era que lo compraba por los años para usarla los años que hacían falta para llegar al jubileo. Cuando llegaba el jubileo, la tierra regresaba a sus propietarios originales. De tal manera que ninguna familia perdía la tierra, ninguna familia perdía la tierra definitivamente como para quedar, ¿cómo se llama?, sumidos en una pobreza y aguantando hambre, ¿no? El plan de Dios era ese, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Esto era una salvaguarda para que las familias no cayeran en lo que ahora se le llama inseguridad alimentaria y que no cayeran tampoco en la pobreza extrema o en la pobreza, sino que tuvieran lo necesario. Eso por un lado. Por otro lado, la indicación divina era que también generaba una actitud de parte de los que tenían más recursos, en donde ellos esto los desanimaba a comprar montones de tierra. ¿Por qué? Porque sabían de que cuando llegase el jubileo las tendrían que devolver. Y entonces de esa manera se evitaba el pernicioso latifundio, ¿no? En donde, claro, el despojo de la tierra a las familias. Así es de que es increíble cómo el sistema garantizaba el bienestar de las familias, garantizaba de alguna manera la equidad en la posesión de recursos, ¿verdad? Ahora, y desafortunadamente, vivimos en un planeta en donde las crisis han llegado a estados increíbles, ¿no? Enormes, problemas de pobreza, de hambre, problemas de falta de equidad, de falta de inclusión real, en donde, claro, que son el resultado de haber ignorado las indicaciones que Dios estableció. Precisamente todas las desgracias que vemos ahora son precisamente el resultado de ir en dirección contraria a la dirección que Dios mostró como la dirección correcta para nuestro bienestar como raza humana. Y es interesante porque cuando no se necesita hacer una investigación muy profunda para encontrar las tendencias actuales en relación con la posesión de la tierra. Fíjese que en el mundo actual, según fuentes que usted puede encontrar con solo poner en un buscador de internet, entonces encuentra que las élites millonarias, que en Apocalipsis 18 se les denomina los mercaderes de la tierra, están literalmente apropiándose del planeta. Sí, personajes, figuras, digamos, personalidades de nivel mundial, como el señor Bill Gates, como el señor John Malone, como la señora Gina Reinhardt de Australia, como el señor Jeff Bezos, como los reyes de Inglaterra, como el Vaticano mismo,
¿no? Poseen cantidades astronómicas de tierra. Y las élites millonarias cada día parece que están comprando más tierra. Entonces, claro, si hay un grupo muy reducido que acumula tierra, eso va dejando a la mayoría sin posibilidades, ¿no? Ahora, lo menciono ¿por qué? Porque esto es un vicio que Dios, por medio de sus indicaciones, trató de evitar. Todos estos millonarios y todos estos terratenientes, megaterratenientes, si tuvieran que devolver la tierra a sus propietarios originales, le aseguro que no las habrían comprado, ¿verdad? O ya tendrían que haberlas devuelto. Pero, claro, se dejó de lado la palabra de Dios, se ha dejado de lado el consejo divino, y como resultado tenemos estas acumulaciones de riqueza, por un lado. Y precisamente si hay unos que acumulan riqueza, esa riqueza vino de algún lado, ¿no? Y genera en el otro lado, que condiciones de miseria, genera condiciones de pobreza, genera condiciones de hambre. Así es de que nunca fue la voluntad de Dios que hubiese pobreza, que hubiese pobres. De hecho, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y miramos precisamente cómo la consumación de este plan maravilloso de salvación se cristaliza al final, vemos que ahí no hay ninguna indicación que nos diga que va a haber pobres. No va a haber pobres ahí. En la tierra nueva no los habrá. En la tierra nueva no habrá gente aguantando hambre, ¿no? Igual no va a haber gente padeciendo enfermedades. Y claro, ahora, por causa de ir en contra del conocimiento revelado por Dios, de las indicaciones, las instrucciones dadas por Dios, como resultado de eso es que tenemos esta situación de crisis social, crisis económica, ¿verdad? Crisis ambiental, que precisamente se expresa muy fuerte en las condiciones climáticas. Pero es el resultado de ¿qué? Es el resultado de la desobediencia, ¿verdad? Es el resultado de confiar más en las propuestas humanas, en las ideas humanas, en las ideologías humanas. Y mientras eso sea así, entonces esta situación no va a ser muy distinta. Ahora, la Biblia nos habla de que hay que asistir al desvalido, de que hay que asistir al pobre, que hay que dar de comer al hambriento y que hay que vestir al desnudo. Pero una cosa que nosotros debemos entender es que precisamente esto es el plan B. Esto no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era que al seguir todas las indicaciones que Él había dado, no hubieran pobres, no hubieran hambrientos, no hubieran miserables, no hubieran desnudos, sino que todos tuviesen justo lo que era necesario, ¿no? Y que pudiesen disfrutar ¿de qué? Que pudiesen disfrutar de salud, que pudiesen tener satisfechas sus necesidades, ¿no? Ese era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces es la voluntad de Dios. Pero por la desobediencia, como ya hemos estado diciendo anteriormente, entonces ahora esto que nunca fue el plan de Dios es lo que se está llevando a cabo. Y por todos los rincones de la tierra encontramos pobreza, encontramos hambre, encontramos contaminación, encontramos problemas climáticos, ¿no? Entonces,
ante todo esto, una posible mitigación de esos problemas, especialmente de pobreza y de hambre, es la solidaridad. La palabra que más antes se utilizaba era la de hacer caridad. La solidaridad, pues a veces llamada caridad, con los pobres, es solamente un plan B, ¿verdad? Recuerde, ese no era el plan original de Dios, pero siendo que el plan original no tuvo lugar, no tuvo cumplimiento por la desobediencia humana, entonces Dios dijo, bueno, entonces por lo menos hagan esto otro. Y claro, pero es interesante porque la solidaridad o la caridad, según el plan B establecido por Dios, es un asunto que debe llevarse a cabo como algo, como iniciativa de los individuos, como resultado de la compasión por el prójimo, del amor al prójimo. ¿No? Entonces, es un asunto individual, es un asunto personal. Dios no estableció precisamente que la solidaridad o la caridad fuese un asunto de los estados, de los gobiernos o de las organizaciones, ¿no? De las ONGs, de las fundaciones. Nunca, ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que usted, es que yo, es que todos nosotros, seres humanos, conmovidos por la necesidad de nuestro prójimo, nosotros les demos de comer, que nosotros les demos con qué cubrirse, que les ayudemos en sus enfermedades, ¿no? Porque eso no solo tiene que ver con que estas personas mitiguen su situación de crisis, ¿no? Sino que también tiene que ver con ¿qué? Con la renuncia a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra codicia. Tiene que ver con el desarrollo de una actitud compasiva, que se conduele por el dolor ajeno. Es decir, beneficia al que recibe la caridad, pero también beneficia al que da la caridad. Entonces no es un asunto de instituciones, según el plan de Dios. Es un asunto de iniciativas individuales, ¿no? En donde cada uno de nosotros es responsable precisamente por el bienestar de su prójimo. Recuerden, esa es la indicación de Dios. Ahora, en el mundo actual, lo que vemos es que la solidaridad y la búsqueda de la solución a los problemas sociales que existen a nivel global se han vuelto, lo que se le llama la cooperación también, se han vuelto como una excusa para acumular poder político. Es increíble cómo la solidaridad, la cooperación se utiliza para promover intereses propios y para echar adelante, para empujar agendas que favorecen a la larga a los intereses de los llamados filántropos, ¿verdad? Y es interesante. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy, con ocasión de la pandemia que nos tocó vivir, o que fue declarada como tal, salió a la luz que, por ejemplo, la OMS, el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, era un 80% de su financiamiento provenía ¿de qué? Provenía de donaciones privadas. Y claro, ninguna donación privada es incondicional. Ninguna, nunca. Siempre las donaciones privadas
son condicionales, tienen condiciones que de manera explícita o implícita, es decir, notoria o, como solemos decir a veces, no bajo de agua de manera clandestina, están destinadas a ¿qué? A favorecer los intereses de los donantes. ¿A qué? A fortalecer, a empujar las agendas de los que hacen las donaciones, ¿no? Sus ideas, sus ideologías, sus planes, sus intereses comerciales incluso, ¿no? Entonces, claro, más allá de resolver los problemas reales, tienden a que se convierten en instrumentos de acumulación de poder político. Esto es así como entregar pan envenenado, de consecuencias fatales. Y precisamente en el libro de Apocalipsis encontramos nosotros que hay un poder, esto está en el capítulo 13 de Apocalipsis, desde el inicio del capítulo, hay un poder que la Biblia simbólicamente le denomina la bestia. Este poder está utilizando precisamente la excusa de la solidaridad para recuperar la supremacía que tuvo en Europa y en el mundo durante la Edad Media. Durante 1260 años reinó e hizo lo que quiso, ¿no? en el planeta. Y entonces, pero como dice Apocalipsis 13, al final de los 1260 años, en el año de 1798, recibió lo que Apocalipsis le llama una herida mortal, es decir, perdió su poder político. Y claro, actualmente está precisamente acumulando, ¿cómo se llama? De nuevo ese poder, para finalmente llegar al cumplimiento de su meta, que es la supremacía, es recuperar la supremacía que tuvo allá en el tiempo de la Edad Media. Y Apocalipsis 13 le llama a eso que la herida mortal, refiriéndose a la pérdida del poder político, sería sanada. Y entonces, la estrategia para recuperar esa supremacía o la excusa es proponer, empujar, liderar una agenda que pretende resolver los graves problemas mundiales. Por ejemplo, el hambre, la pobreza, la crisis ambiental y climática, las pandemias, la exclusión y todas las cosas, el racismo y todas las cosas asociadas a esta, ¿no? Así es de que claro, y notemos que es un plan muy ingenioso, muy genial, diría yo, muy astuto, porque ¿quién no quiere resolver la pobreza? ¿Quién no quiere resolver el problema de la inseguridad alimentaria? ¿Quién no quiere resolver el problema del ambiente y de la distorsión climática? Esto es claro. Por encima, claro, esa es una cosa que parece muy buena, pero, y por eso digo que es genial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo una agenda humana que contradice la palabra de Dios, parece una cosa muy deseable, ¿no? Además está enmascarada con un disfraz de religión. Y es muy triste, ¿por qué? Porque el mundo se ha tragado el anzuelo. El mundo ha caído en la trampa. Y no conozco
digamos, ninguna personalidad mundial que públicamente haya expresado que todo esto al final es una estafa. Nunca. Al contrario, todas las personalidades importantes a nivel mundial, en los diferentes foros, en los líderes de los países, de las corporaciones, de las religiones, todos aplauden la iniciativa. Y entonces todos se han tragado el anzuelo. Entonces, ahora, Apocalipsis 13, el verso 3, dice que el mundo estaría maravillado ante este engaño. Y por si usted no lo había notado, es precisamente eso. Y tengo tan grabadas las imágenes, por ejemplo, cuando el representante de este poder estuvo por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos, como cuando terminó su discurso, todo el mundo se puso de pie y aplaudió de manera, era una ovación. Entonces, claro, hace un par de siglos eso no era posible. Y muchos, cuando se dijo que eso iba a ocurrir, porque Dios lo mostró, creyeron que eso era una locura, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo hemos visto ocurrir. Entonces, es innegable el cumplimiento de Apocalipsis 13:3, que dice que el mundo se maravillaría, aplaudiría precisamente a el establecimiento de este poder que ha enamorado al mundo precisamente con esta propuesta engañosa, ¿no? En Apocalipsis, el capítulo 16, los versos 13 y 14, se revela precisamente de que engañaría a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra es un término que sirve ¿para qué? Que sirve para designar a los gobernantes de las naciones, ya sea que sean reyes, que sean presidentes, que sean primeros ministros, en fin, ¿verdad? Es a ellos que se refiere. Entonces Apocalipsis 16, 13 y 14 dice que serían engañados, ¿verdad? Y que si los argumentos sociales no son suficientes, dice que incluso habrían que intervenciones milagrosas, ¿verdad? Para hacer creer que precisamente esta agenda es la voluntad de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis, el capítulo 17 y el verso 2, ahí precisamente está descrito el establecimiento de esa relación ilícita de las religiones con los gobiernos. Y la palabra que utiliza para describirlo se llama fornicación, ¿verdad? Entonces dice que la gran ramera y sus hijas han fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, se han unido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les ha unido? Precisamente lo que los ha unido es el acuerdo para llevar adelante estas agendas engañosas que se supone habrían o habrán de resolver los problemas mundiales. 6.000 años de historia nos dice que ninguna iniciativa humana puede resolver los problemas del mundo. No es posible. Entonces, sin embargo, los reyes de la tierra, los gobiernos, engatusados, engañados para llevar a cabo esta agenda, ¿qué harán? Van a establecer por la fuerza
por la fuerza el contenido de esta agenda. Y los gobiernos estarán sometidos a una influencia muy poderosa de las religiones respectivas, porque parte de esta agenda es unir todas las religiones en una sola religión ecuménica mundial. Y claro, y a todos aquellos que se nieguen a incorporarse a este esfuerzo global, simplemente serán presionados, marginados y finalmente castigados severamente hasta borrarlos del mapa, ¿verdad? Eso es lo que la profecía dice. Para muchos, esto es increíble y piensan que no va a ocurrir. Mira, muchas de las cosas que estamos viendo ahora, hace 200 años, se pensaba que no eran posibles y que no iban a ocurrir. Sin embargo, nosotros estamos viendo que se están cumpliendo. Así es de que es importante que entendamos. Y esta agenda, si estuviera en armonía con la palabra de Dios, nadie debería quedar fuera. Nadie debería quedarse sin apoyarla. El problema es que nosotros, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, no podemos hacer un compromiso absoluto con el contenido de esa agenda. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que esta agenda mundial se supone que contiene las soluciones de origen humano a los problemas del mundo, como ya dijimos, no al hambre, ya dijimos a la pobreza, a la exclusión, y como soluciones, una de las cosas que se menciona mucho es el establecimiento de un día de descanso obligatorio. ¿Y cuáles son las razones para el establecimiento de un día de descanso obligatorio? Bueno, primero, a la cabeza, se dice que será un descanso para el planeta. Así ese día todos los negocios y las industrias apagan, cierran. Si ese día nadie viaja, ese día dicen entonces las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán. Entonces necesitamos, muchos claman, ¿no? Incluso una serie de organizaciones ateas, entonces claman por un descanso para el planeta. Además, se vende la idea del día de descanso con el propósito de que sea también un día para la familia, un día que la familia puede compartir, un día en el que pueden participar todos en actividades de crecimiento espiritual. Y también el día de descanso contenido en esta agenda se promueve como una conquista o un derecho de los trabajadores. Y es ahí donde atrapa también a los sindicatos y a todas estas organizaciones laborales. Entonces, ¿cuál es el problema con el día de descanso? El problema con el día de descanso es que el día de descanso que se promueve no es el día de descanso establecido por Dios. Dios estableció un día de descanso y fue el séptimo día, que ahora llamamos sábado. Precisamente la palabra Shabbat o Sabatón es una palabra que indica cesar, dejar de hacer lo que se ha estado haciendo los 6 días anteriores. Entonces, eso es lo que Dios estableció, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios.
Y si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros reconocemos su autoridad como suprema e indiscutible, vamos a aferrarnos a lo que Él dijo. Y Él dijo que el día de reposo suyo, el que Él establece, el que Él manda para nosotros los seres humanos, es el séptimo día. Sin embargo, esta agenda perversa, disfrazada con muchos cosméticos que la hacen agradable, entonces propone lo contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios dice, el día de reposo debe ser que yo he establecido es el último de la semana. Sin embargo, esta agenda perversa está promoviendo un día de reposo que, al contrario de ser el último, es el primero de la semana, ¿verdad? Entonces, es interesante. ¿Por qué razón? Porque el hijo de perdición, volvemos ahora allá donde comenzamos, ¿no? El hijo de perdición, Judas, pretendía él ser un discípulo de Jesús. Estaba en medio de todos y andaba con Jesús. Sin embargo, no promovía la agenda de Jesús. Promovía la agenda de sus propios ideales, la agenda de sus propios deseos, de su propia ambición por supremacía, de escalar poder, de acumular recursos financieros. Entonces, es claro, el poder, y en 2 Tesalonicenses se le llama, y también el apóstol Juan lo llama anticristo. Entonces, claro, Judas de alguna manera sirve como un tipo, como un símbolo, si quieres, ¿no?, de este poder, que estaría haciendo exactamente lo mismo, y por eso es que también se le llama el hijo de perdición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pretendiendo ser seguidor de Jesús, promueve no la agenda de Jesús, sino su propia agenda, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar acumular poder, para recuperar la supremacía, para controlar el planeta. Así de que es muy importante que entendamos esto. Y en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 3, ahí anuncia también de que a esta coalición, a esta religión ecuménica mundial, que utilizará a los gobiernos para imponer su agenda, se sumarán, dice Apocalipsis 18:3, los mercaderes de la tierra. ¿Y quiénes son los mercaderes de la tierra? Bueno, todos estos de los que mencionamos allá, que están acumulando precisamente esas millones de acres de tierra, ¿verdad? Entonces van a sumarse a esto. ¿Por qué? Son necesarios. ¿Para qué? Son necesarios porque son los que operan los controles financieros mundiales, y para establecer un sistema que deje fuera y que no permita comprar y vender a los que se opongan a esta agenda, estos son necesarios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos precisamente la finalización de la historia de la tierra que encontramos que por un tiempo esta coalición que empuja esta agenda pervertida
que pretende resolver los problemas mundiales, que no es más que un caballo de Troya, no es más que un disfraz, al final terminará en lo mismo que han terminado todas las propuestas humanas. Usted puede recorrer toda la historia, ¿no? ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar el desarrollo del feudalismo, de las monarquías, del comunismo, del socialismo, del capitalismo, y todos son iniciativas humanas fracasadas, que no han logrado no han logrado lo que se supone que pretendían. Al contrario, han acentuado la pobreza y han causado unos genocidios y unas masacres increíbles, ¿no? Entonces, y una corrupción y degeneración y todo eso. Entonces, claro, la experiencia y la palabra de Dios especialmente nos dice que las agendas humanas que ignoran la palabra de Dios están destinadas al fracaso y traen maldición. Recuerde lo que dice Jeremías. Así es de que es importante, pues, que comprendamos, porque este es el paisaje, el escenario en el que estamos entrando, o en el que ya estamos, ¿no? Y es lo que va a consumar la historia de la humanidad. Así que entiéndalo de una vez por todas. Los esfuerzos humanos que contradicen a Cristo, comandados por un poder que la Biblia le llama el anticristo, porque se opone a la voluntad revelada por Dios en la Biblia. Y por eso también se le llama el hijo de perdición, porque se asemeja o repite la misma experiencia de Judas, que pretendió usar la religión para promover sus propios intereses, sus ambiciones políticas y ansias de poder. Entonces todo eso, entiéndelo, está condenado a fracasar. Por eso hoy, más que nunca, es importante de que cada ser humano tome el tiempo para conocer la voluntad de Dios. Porque si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo se va a dar cuenta que las agendas que se proponen son contrarias a esa voluntad? Al contrario, va a pensar que cuenta con el respaldo de Dios, porque así se presenta. Entonces, no. Por favor, tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hace algunas semanas conversaba con una familia muy querida, y una de las cosas que se comentaban en aquella ocasión fue que la esposa de un amigo que quiero mucho me decía, el problema, me dice, que es que hay demasiada ignorancia en la gente, aún me dice, en la gente que asiste a las iglesias. Entonces la invitación hoy es a que usted, entendiendo que la situación en la que estamos es una situación muy seria, que dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos, van a derivar en establecer cuál va a ser nuestro destino eterno. Es necesario de que, si usted hay una serie de estas cosas que no entiende, que por favor busque cómo dar respuesta a estas inquietudes, confusiones o falta de conocimiento, entendiendo que solo la Biblia, la palabra de Dios, puede ofrecerle las respuestas correctas.
que en ningún otro lado puede encontrar, ¿verdad?, las soluciones. Que solamente las soluciones a los problemas mundiales solamente están en manos del Señor Jesucristo. Y que el cronograma para el cumplimiento, para que se lleven a cabo esas soluciones, pasa, ¿por qué? Pasa por ese acontecimiento glorioso que esperamos con ansias, que es el retorno de Jesucristo en su segunda venida. Él prometió que lo haría. Y así como se cumplieron todas las profecías que anunciaron la primera venida, y se están cumpliendo ahora las profecías anunciadas previas a su segunda venida, tenemos la seguridad absoluta de que Jesús viene por segunda vez. Ahora, por favor, estudie su palabra. Si tiene inquietudes, díganos cuáles son. Porque usted debe tomar decisiones inteligentes. Y el tiempo para decidir se acorta. Se acorta para la raza humana como tal, porque la venida de Jesús se acerca, pero también se acorta cada día para cada uno de nosotros como individuos, que no sabemos cuándo nuestras vidas pueden llegar a su conclusión. A lo mejor antes de que Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, si hemos decidido creer en Jesucristo, con todo lo que creer implica, entonces estaremos seguros. Ya sea de que estemos en el descanso, en el sueño de la muerte, o que estemos con vida. Porque nos mantendrá que la seguridad de haber creído en aquel cuyos planes no fracasan, en aquel que siempre ha dicho la verdad, en aquel en el que verdaderamente podemos confiar, porque es todopoderoso y porque nos ama. Así es de que le invito para que venga el Señor. Le invito para que se informe, para que crezca, para que se prepare, para que se integre al rebaño de las ovejas que el Señor vendrá para llevar cuando venga por segunda vez. Y que juntos adoremos al Señor cara a cara. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, muchas gracias, porque todas tus indicaciones y todos tus consejos, todas tus advertencias están motivadas por el amor, para que nosotros tengamos bienestar, tengamos dicha, tengamos salud y seamos santos. Por favor, bendice a todos. Aquellos que todavía tienen dudas, te rogamos que se las aclare. Y Dios, aquellos que habiendo iniciado el camino se han apartado, rogamos que lo devuelvan de nuevo. Y que todos podamos estar cobijados bajo tu gracia poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.